yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Anota esto, subir de la tierra de Egipto. En otra palabra, Él te dice a ti hoy, yo fui el que te saqué a ti del pecado, de la esclavitud. Yo fui el que te saqué de la depresión, de la vieja vida y todo esto que estaba destruyendo tu vida, porque eso es lo que sucedía en Egipto cuando el pueblo de Israel eran esclavos, que Dios lo libertó con Moisés. Abrió el mar rojo y fueron libres. ¿De dónde lo sacó? De la esclavitud. Y uno de los impedimentos a escuchar la voz de Dios es el pecado. Porque el pecado te confunde. Todo esto les voy a dar hoy. El pecado te confunde entre muchas otras cosas más. Versículo 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Y eso es Dios hablando. Dice, el pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. 12 dice, los dejé. Por tanto, a la dureza de su corazón. Ay, my God. Hay personas, ¿se entiende esto? Cuando el ser humano no se acostumbra a escuchar a Dios y se acostumbra a escuchar su propio entendimiento, su propio corazón, Dios lo suelta en banda, como dice el dominicano. Lo suelta en banda. Cuando te suelta en banda y tú tomas tus decisiones, cae y te guayas y te pelas y tomas tus malas decisiones y tienes fracaso, esas son las que nos guían de regreso a Dios. Esas son las que nos llevan a buscar a Dios y por eso Dios lo permite en nuestra vida. Así como muchas veces nosotros como padres tenemos que dejar a los hijos que ellos mismos tengan sus experiencias. Muchas veces escuchan voces ajenas, otras voces. Están confundidos, no entendiendo que no hay nadie más. Mire, los consejos, yo hubiese querido llevarme de los muchos consejos que me dio mi mamá y mi papá a temprana edad. Me hubiese evitado muchos dolores de cabeza y muchas malas consecuencias. Hoy en día, ya después de las experiencias, hoy en día lo entiendo. Y le doy gracias a Dios por su vida también, por los buenos principios y valores. Principios y valores son poderosos. Principios y valores, si son de reino, porque hay principios y valores que son de culturas, que no son de reino, así que tengan cuidado con eso, ¿no? Porque es principio y se dice que son principios y valores. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Cómo yo puedo entender estos principios y valores del reino de Dios? La Escritura, Dios hablándote. Pero los principios y valores son extraordinarios. El dilema que tiene el ser humano es ser disciplinado o poder aplicar estos buenos principios y valores. Por eso tenemos el Espíritu de Dios que nos habilita a poner en práctica, a realizar estos buenos principios y valores. Y Dios es el que te los revela y Dios es el que te encamina. Muchas veces cuando Dios te habla, el dilema que tenemos nosotros, en uno de los impedimentos, es que no sabemos interpretarlo porque como Dios es sobrenatural, ¿se ha encontrado usted con personas intelectuales que muchas veces le hablan? Y para ellos usan su lenguaje, doctores, médicos, le hablan. Y los doctores tienen que ver también que si quiere transmitir una información a un paciente, tiene que buscar la manera de poder hacerlo porque dejan a uno, doctor, explíqueme, no entendí muy bien. ¿Por qué? Porque tiene su propio término, Dios tiene que buscar, Dios en su propio conocimiento, en su sabiduría omnisciente, Él busca la manera de poder transmitirte a ti lo que quiere revelarte de manera que tú lo puedas entender. Pero eres tú que tienes que nutrir, tienes que desarrollar esa capacidad de poder escucharlo, de poder discernir que Él está en el asunto, ser guiado en todas estas áreas. Versículo 12 dice, yo lo dejé por lo tanto a la dureza de su propio corazón. Caminaron en su propio consejo, en su propio entendimiento. Y 13 dice, oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado, oh Israel. Versículo 14 dice, en un momento Dios, en un momento, habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Ese es el deseo de Dios. Y esto es lo que dice, si me escucharan, si simplemente me escucharan, yo me encargo de los problemas. Yo me encargo de lo que está sucediendo alrededor de ti, con mano dura y mano poderosa. Cuando se trata de los caminos de Dios, que habla en versículo 12, caminaron en su propio consejo, su propio camino. Pero Dios dice, versículo 13, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos, anota lo que es caminos. Caminos es el proceder de Dios. Camino es este proceder en la vida como un hijo de Dios, como un creyente y como un cristiano. Del resto, cuando tú estás caminando o cuando estás en los caminos o en el proceder de Dios, Él se encarga de todo. Él se encarga de proveerte. Él se encarga de protegerte, como dice aquí, contra tus enemigos o contra lo que se levante. Y Él te habilita con toda sabiduría y todo poder para que tú continúes adelante en la solución del problema. Ahora,
¿Qué necesito para escuchar a Dios? Anótelo, número 1. Quiero darle 7 puntos de qué tú necesitas para escuchar a Dios. Quiero ir rapidito, porque también quiero entrar y quiero finalizar con cuáles son los impedimentos. ¿Qué es lo que te impide muchas veces escuchar a Dios? ¿Por qué? Porque a la final queremos ministrar. Voy a ministrar el poder de Dios para que Dios te libere de eso que te quiere impedir, aquellos obstáculos que tienes en tu vida, en tu corazón, en tu mente, paradigmas, patrones, todo esto, para que puedas ser libre de eso. Y vamos a activar este mover del Espíritu que anhela de mucho, desde antes de tu nacer, anhela hablarte, que tú lo puedas escuchar, que puedas ser guiado, tú puedas ser dirigido por aquel que te ama, que pagó un alto precio para reconciliarte en una relación con Él, y en esa relación Dios te quiere hablar. Digan conmigo, Dios me quiere hablar. ¿Qué necesito para escuchar la voz de Dios? Número 1, necesitas una relación muy personal con Él, recibiéndolo como Señor y Salvador. ¿Para qué? Para conocer su carácter. Tú quieres conocer el carácter de Dios, carácter, su modo de proceder. Tú quieres conocer el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque puedes interpretarlo mejor. Rompes paradigmas y malos conceptos que tienes en la vida. Le voy a enseñar unos cuantos de ellos. Número 2, tiene que estar atento con expectativa de escucharlo. Tú tienes que estar atento. Digan conmigo, a partir de hoy, estaré atento con expectativa de que Dios me va a hablar. Y yo lo voy a escuchar. Él te va a hablar. Él anhela. Él habla. Dios habla. Lo que no escucha somos nosotros. Ese es el dilema más grande. Cuando dicen amén a eso, den un fuerte aplauso al Rey. Eso es una verdad exacta. Número 3, tiene que estar rendido y determinado a seguir sus instrucciones. Él tiene que ser el que te gobierna. Tienes que estar rendido, determinado a seguir sus instrucciones. No puedes llevarte tu propio entendimiento, porque la Escritura dice, Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 lo habla claro y dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y muchas veces nos llevamos nuestro propio entendimiento, nuestro propio consejo, o como nosotros mejor interpretamos o pensamos que mejor podemos hacer, y nos encontramos tomando las peores decisiones en la vida, porque nadie quiere fracasar. Nadie toma decisiones para fracasar. Pero qué triste tomar decisión y entrar entonces en un fracaso y decir, y tú tienes que retroceder. Se pierde tiempo, mucho estrés, se pierden hasta relaciones por las malas decisiones. Engañoso es el corazón, dice Jeremías 17:9-10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Aquí lo describe como ¿qué? Digan conmigo, perverso. No te puedes llevar de tu propio corazón. Ahora nota esto, cuando se habla de corazón, se hablan de las emociones. No te puedes llevar de las emociones. Las peores decisiones que puedes tomar en la vida son basadas a tus emociones. No tomes decisiones con un arranque de enojo. No tomes decisiones con un desespero de alegría. No tomes decisiones de esa manera. Dios no funciona. Tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios en tu espíritu y no por tu propio entendimiento o tus propias emociones. Son las peores decisiones que se toman en la vida. Número 4, anótelo. Tienes que poder diferenciar la voz de Dios de otras voces. Dile, Señor, habilítame a diferenciar tu voz de otras. ¿Cuáles son? Anótalo. Tu propio corazón, ya le expliqué, es engañoso, es perverso el corazón. Versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y Dios te suelta en banda, como les dije. Si te llevas de tu propio concepto, entendimiento, aun siendo hijo de Dios, no lees palabra. La palabra es lo que te habilita. La palabra de Dios tiene poder. Les dije la semana pasada que es la que te nutre, te forma. La palabra de Dios te da forma. La Escritura dice que cuando Dios envía su palabra, no retorna vacía. Por eso Dios quiere hablarte y está de continuo siempre buscando en hablarte. No retorna vacía, sino que te da forma. Y la forma, ¿dónde es? En tu mente. La palabra tiene tanto poder para liberarte de patrones, conceptos erróneos que tienes en la vida. Les voy a enseñar acerca de los obstáculos. Uno de ellos son patrones erróneos en la vida. Estos patrones erróneos son los que te encaminan a vivir una vida de insensatez. Que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿A dónde la Biblia? Dile que está a tu lado, ¿a dónde la Biblia dice eso? En la Biblia no dice eso. ¿Cuánto han escuchado eso? ¿Cuánto lo han repetido?
Pero qué cosa que cuando uno más lo dice es cuando uno quiere hacer las cosas a su manera y lo justifica, porque son palabras. Son clichés que se dice para justificarse a uno mismo en una vida independiente. Dios no dice eso, por eso tienes que conocerlo, por eso tú tienes que escucharlo. Cuando es así, la palabra entonces rompe paradigma, te nutre, te renueva la mente. ¿Están de acuerdo conmigo? Número 5. ¿Qué necesito para escuchar la voz de Dios? Necesitas conocer palabra. Porque la palabra revela y confirma lo que tú percibes de Dios en el Espíritu. Y quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Este fue uno de los primeros versículos que conocí cuando me convertí. Y este versículo es poderoso. Vamos a leer versículos 16 y 17 de 2 de Timoteo, capítulo 3. Y esto es lo que revela de la palabra, poderoso. Por eso es importante, cuando ya usted entiende el poder que tiene la palabra, vamos a transicionar a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Es poderoso. Esto nos revela el poder que tiene la palabra y por eso tenemos que buscar la palabra logos. Atención aquí, digan conmigo logos. Segundo, digan conmigo rema. Logos, anote, logos es cuando Dios te habla, cuando tú abres la escritura, que se lo recomiendo, búsquelo. Dios te va a hablar más a través de la escritura que a través de su espíritu. Lo vas a escuchar más Él hablándote directamente en las escrituras que a través de su espíritu con la escritura cerrada. Porque Dios quiere que tú tomes palabra escrita ya. Porque cuando Dios entonces quiere hablarte directamente con rema, digan conmigo rema, Dios usa rema de lo que ya tú portas, de la palabra que tienes en conocimiento. Entonces rema, nota lo que es rema. Rema es palabra fresca, viva. Por eso leer Biblia sin tener rema es un problema grande. Puedes entrar en un gran error. Rema es el Espíritu de Dios revelándote logos. Rema es una palabra, esa es la palabra griega que habla, y la palabra rema es palabra griega, pero rema es Dios revelándote a ti. Busca que Dios te continúe revelando. Es como cada vez que Dios te habla, es como que se abre otra dimensión. Es como que se abre una dimensión mayor y entendimiento en la vida cuando Dios te habla. Porque la vida la vas a interpretar de manera extraordinaria. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, le entregué mi vida a Cristo? Y desde que le entregué mi vida a Cristo, la vida hoy en día la veo totalmente diferente. Denle un fuerte aplauso al que te da la revelación. Ese es el poder que tiene la palabra. Dios siempre quiere hablarte, anhela siempre escucharle. Te va a renovar, te va a transformar, te nutre, te edifica, te transforma, te hace libre de la depresión. Depresión, cuando una persona sufre de depresión es porque está desenfocado. Esa persona está contemplando demasiado más en aquello que te tiene atado, sea del pasado, sea del presente, un problema. Dios nos diseñó a nosotros a que los problemas nos dominen. Dios nos diseñó a nosotros a dominar los problemas. Tenemos un Dios grande para permitir que los problemas nos dominen nuestra mente. Cuando una persona entra en depresión es porque la persona está desenfocada, está contemplando y pensando más en los problemas que aquel Dios que tiene la solución de los problemas. Amén. Denle un fuerte aplauso, déselo. No tenga pena de darle un fuerte aplauso. Usted da un aplauso, es alabanza. ¿Sabe? La escritura dice, cuando usted da un aplauso, usted alaba a Dios porque usted dice amén a eso. Usted está recibiendo ahora mismo, está recibiendo, te estás alimentando. Por eso sientes esto. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura. ¿Estamos ahí? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice, toda la escritura. Dice, un poquito de la escritura. Dice, el Viejo Testamento nada más. Nuevo Testamento nada más. No, toda la escritura. Díganme conmigo, toda la escritura. Dice que es inspirada por Dios y útil. Utiliza, de un codazo dile a dos personas, utiliza la palabra. Es útil. ¿Para qué? Aquí empieza. Dice, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitas la palabra. Ahora, esta palabra logos es la Biblia, pero necesitas el Espíritu de Dios que te dé rema, que te dé revelación de logos, porque si no entras en un error. Ahora, también, entienda esto, esta palabra, esta presencia, digan conmigo palabra de Dios, presencia de Dios. Digan conmigo logos, espíritu. Y tiene que haber un balance. ¿Por qué? Porque querer mucho del espíritu y jamaqueo y jorro, babasata. Yo hablo en lengua, seguro que sí. Y hay muchos que hablan en lengua, es un don. Si no hablan en lengua, no se preocupe. En el tiempo de Dios, tiene que estar a tu lado en el tiempo de Dios.
No te desenfoques en eso, no te preocupes que eso no sea, porque eso no te lleva a la salvación. Eso te edifica, dice la Escritura, es para edificación propia. Pero no, eso será para otra enseñanza. Pero le digo esto. Dios es el que te da el entendimiento, Él te da la revelación. Teniendo logos y espíritu, si tienes mucho espíritu y no lees Biblia, puedes entrar en un gran error. Puedes ser emocionalista. Y por eso hay muchos creyentes que hoy en día vemos 20 años en el Evangelio y no sale de un problema porque se mete en otro. Y le echan la culpa al diablo. ¿Y quién está tratando al diablo echando fuera al diablo? No, son las malas decisiones de las cosas que están a tu lado y son las malas decisiones que yo he tomado. No le digas que tú has tomado, dile no, son las malas decisiones que yo he tomado en la vida. Necesitas palabra, pero también necesitas del Espíritu. Necesitas del Espíritu, pero necesitas que el Espíritu de Dios te hable con la palabra. Número 6, ¿qué necesito? Número 6, necesita tener un corazón sano y limpio y puro. Oh my God. Un corazón sano, limpio y puro, no contaminado. Y le voy a explicar por qué. Es difícil escuchar a Dios con un corazón endurecido o un corazón contaminado. En la tierra, busca una persona que está encendido en su enojo. Se ciega. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que se ciegan? Están enojados, no escuchan a nadie, hay un pleito. Cuando una persona está enojada, cuando una persona está en sus emociones, no escucha a nadie. Mucho menos va a escuchar a Dios. Cuidado con el corazón. Porque cuando el corazón está endurecido, cuando el corazón en el momento está contaminado, cuando Dios te quiere hablar, esa contaminación te lleva a la confusión. Número 2, como el Espíritu de Dios, cuando Dios te habla de manera apacible, de una manera bien suave, de manera peculiar. Pero si tu corazón está endurecido, es difícil escucharlo a Él. Porque no fluye lo espiritual en un corazón que está endurecido, y la Escritura lo habla. Por eso en Ezequiel, capítulo 36 y 37, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, lo primero que Dios quiere hacer, ¿sabe qué es? Cambiar tu corazón. De tu corazón endurecido, corazones heridos del pasado, de trauma. Por eso tenemos los retiros, que de hecho ya queremos anunciar ya este año que viene, en enero, estamos buscando empezar los retiros de sanidad interior. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia en los retiros? Nuevos comienzos, sanidad interior, vamos adelante con estos retiros. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, después del retiro he sido transformado, he sido liberado del poder de Dios que viene y rompe todo lo que ha querido endurecer tu corazón? Y Dios te encamina, y uno de ellos es el tener que perdonar. Voy a estar con una persona con falta de perdón, y esa persona es difícil que pueda escuchar, y aún puede escuchar a Dios, pero por la dureza del corazón se vuelve rebelde. No obedece, se vuelve rebelde por la condición de su corazón. Entonces, número 6, lo último que necesita para poder escuchar la voz de Dios, necesitas tener un corazón sano, limpio y puro, no contaminado, porque es difícil escuchar a Dios con un corazón contaminado, un corazón endurecido. Y finalizo con esto, ¿cuáles son las cosas que obstaculizan tu comunicación con Dios? Número 1, anótalo, el no conocerlo. El no conocer a Dios. Muchos conocen a Jesús como Salvador por lo que Él hizo. Él entregó su vida en la cruz de Calvario, pero no conocen el carácter de Dios. Por esa razón lo malinterpretan a Dios, y por eso están tan confundidos que dicen, yo soy cristiano a mi manera, o yo creo en Dios a mi manera. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no conocen su carácter, no conocen cómo es que Dios procede en la vida. Te vas a confundir mucho. Vas a vivir muy desorientado cuando no conoces el carácter de Dios. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo conozco el carácter de mi cónyuge? ¿Cómo? ¿Cómo se desarrolla eso? En intimidad, en la relación, en la comunicación. Se dice que uno nunca termina de conocer a la persona. Pero te digo esto, cuando esa persona tiene una relación con Dios, sí lo vas a poder conocer. Porque se supone que esa persona se parezca a Cristo. Cuando conoces a Cristo y tu cónyuge tiene una relación con Cristo, no te desenfoques. Cuídate de desorientarte y de tener estas inseguridades en tu corazón con tu cónyuge. Por la mala, especialmente cuando tuviste otras relaciones del pasado. Si tiene una relación con Cristo, eso es un plus. ¿Por qué? Porque te da la esperanza de que su carácter y su persona se parezca al Cristo que lo salvó y el Cristo con quien tiene una comunión, y eso siempre debe darte a ti un sentido de esperanza. ¿Cuánto dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso. Yo confío en mi esposa porque tiene una relación con Dios.
se pierde la relación con Dios. Yo voy a estar chivo, voy a estar moca. Para que los que no son dominicanos les voy a interpretar lo que es chivo y lo que es moca. Estar cauteloso, estar alerta, eso es chivo y moca. ¿Por qué? Porque en el momento que el cónyuge se desconecta de Dios, my God, en el momento que te desconecta de Dios, este caminar en Cristo, entienda esto, eso es progresivo. En el momento, eso es como cualquier electrodoméstico. Lo conectas, se enchufe, tiene poder. El abanico gira, gira, gira. ¿Qué pasa cuando tú desconectas el abanico de su enchufe? Pero nota esto, va a girar, va a girar, va a girar hasta que al fin de cabo deja de girar. Y mucha gente se confunde. Vienen a Cristo, lo liberamos, Cristo lo libera, Cristo le transforma su vida, le restaura su matrimonio y piensan que eso se va a permanecer de esa manera. No, no, no. Él es la fuente de vida que necesitamos en todo tiempo. Si Dios está haciendo cosas extraordinarias en tu vida, sigue conectado, no te desconecte, porque te vas a desconectar de la fuente de vida, la fuente de sabiduría, la fuente de conocimiento. La única esperanza que tú tienes para cambiar y seguir avanzando de gloria en gloria, de victoria en victoria, es aquel que te transforma y te da vida. Dios quiere hacerte una mejor persona de lo que eres ahora. Y lo va a hacer. Si yo cuento mi testimonio, la gente no tiene ni idea. Hace poco estuve contando mi testimonio. Y todavía hay cosas en mi testimonio que mi esposa me dice, wow, esa parte ni la había escuchado. Y de ahí me sacó Dios. De ahí me transformó hace 20 años. ¿Al mundo a qué? ¿A regresarme a qué? A destruir mi vida, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado te destruye, el producto del pecado en cualquier área de tu vida. En las finanzas, haces mal. Atento, nuevo año, haga sus impuestos. No priven tigre. Traducción, no priven ser sabio. No priva. No seas astuto. Esa es la traducción dominicana de tigre. No, pague sus impuestos. Usted piensa que vas a ser más tigre porque vas a evadir y no. Al fin y al cabo, si el que te va a dejar bendecir es Dios. Por tu obediencia Dios te bendice. Y Dios le habla a la gente obediente. Porque hay una comunión con Él. No te desenfoques, no permita otras voces. Porque otros obstáculos, lo puedo anotar, son voces ajenas. ¿Qué te impide? ¿Cuáles son los impedimentos? Le hablé número 1. ¿Cuál es? El no conocer a Dios. Número 2, conceptos erróneos acerca de Dios. Conceptos erróneos. Hay gente que piensa que Dios no habla. Hay religiones allá afuera. Si usted escucha una religión o alguien que te quiera hablar y decirte que Dios no habla hoy, que solamente a través de la Biblia, corre por tu vida. A mí Dios me ha hablado. Los cambios de mi vida, los cambios que yo he hecho, que yo he tomado, es porque yo he escuchado directamente que Dios me habló. Pero sucede esto cuando yo recién me convierto. Antes de convertirme, unos días, Dios me habló a través de unos sueños. Y yo no entendía estos sueños. Y como yo estaba en una condición muy crítica cuando eso sucede, estaba en una prisión federal hace muchos años, 20 años atrás. Fui un narcotraficante por muchos años. 20 años, 22 años atrás, Dios me salvó. Hoy en día llevo 22 años libre, gloria a Dios por eso. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Quiero hacer énfasis en eso. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Pero me acuerdo que antes de yo convertirme, me acuerdo que tuve estos dos sueños que transformaron mi vida. Pero después que me despierto de estos sueños, que lo he contado, después lo contaré porque me quedan pocos minutos de mi testimonio. Pero cuando tengo estos sueños, yo en el momento, porque no lo tenía como Señor y Salvador, no conocía Biblia, cuando me despierto, la gran pregunta que yo tenía era, uno de los sueños es que yo vi un ala muy grande que me arropaba y me daba este sentir, y era Dios hablándome. Era este sentir que me decía, todo va a estar bien. Yo estaba enfrentando muchos años, pero cuando me arropa y veo este sueño y siento que me dice, o tengo este sentir que me hace sentir que todo va a estar bien, cuando yo me despierto, la pregunta que yo me hice, porque no entendí el sueño, vi alas, pero no conocía a Dios, no le había entregado mi vida todavía. Y en el momento que yo me despierto, yo digo, alas, ¿qué querrá Dios conmigo? Asimismo, ¿por qué conceptos erróneos en tu vida? Que Dios no te va a hablar porque tú no eres el pastor. No, Dios quiere hablarte. Y Dios siempre te habla en diferentes dimensiones. O en la etapa que tú te encuentras. Dios me habló en ese momento porque Dios estaba preparando mi corazón. Nunca deje de orar por los inconversos, por los más
Por lo peor que usted que parezca que la persona no quiere de Dios, mi esposa, que fue la primera que se convirtió cuando era mi novia, oraba por mí. Y una vez me soltó en banda. Traducción. Me dejó ir, se desconectó, me soltó. Y ella entonces, ella tomó la decisión, quería hablarme de Dios. Yo no quería escucharlo de Dios en aquel entonces, antes de yo caer preso. Me quería hablar de Dios y yo le decía, me tenía harto con esa cosa de Dios. Ya, me tiene harto con eso de Dios. Ya, si quiero escuchar de Dios, tengo un amigo que su mamá es cristiana. Así que por favor, si me vas a llamar, eso yo, en mi arrogancia y mi soberbia en aquel entonces. Yo no quería escuchar de Dios. Pero en ese momento que tengo ese sueño, era porque Dios quería hablarme, contestando las oraciones de ella. Porque ella dijo, está bien, te voy a dejar de hablar de Dios, voy a dejar de hablarte tanto de Dios y le voy a hablar más a Dios de ti. Eso es oración. Eso fue lo que ella hizo. Muchas veces nosotros queremos seguir y con nuestra pasión y nuestro deseo queremos lo mejor por el inconverso, especialmente si es una persona muy cercana a nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Llega un tiempo donde si la persona no va a escuchar por lo más que tú me digas y por lo más que tú hagas, suelta a la persona. Pero no te preocupes tanto. Háblale más a Dios de la persona. Y eso fue lo que sucedió. Tengo este sueño y cuando despierto, yo digo, pero ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Por qué? Porque yo me estoy interpretando como un narcotraficante que yo era. Y todo lo que viví por 10 años en esa vida fue lo que me llevó a creer que, ¿para qué Dios me está hablando a mí? Yo estaba totalmente confundido, no sabía. Pero día después me invitan estando en la cárcel, me trasladan a población entonces general, ahí conozco unos hispanos, unos mexicanos, que estaban presos, y de repente me dicen, Canela, después de la cena nosotros hacemos un estudio bíblico, nos reunimos, ¿quieres ir? Y yo recién dije, sí, está bien, voy, estoy preso, ¿a dónde más vamos? Y fui. Ahí fue donde empezaron a predicar, y Dios me abrió los oídos espirituales. Me acordé de los sueños, y yo dije, esta es la oportunidad de un nuevo comienzo, una nueva vida, y le entregué mi vida a Cristo en ese estudio bíblico. Pero era porque ya Dios me estaba preparando. Cuando Dios te habla es para preparar tu corazón. Estate atento en todo tiempo a que Dios te hable. ¿Por qué? Porque cuando Dios te habla, abre dimensiones nuevas en tu vida. Cuando Dios te habla, es oportunidad para un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Es tiempo de un reset. Muchas veces Dios te habla y Dios te está hablando hoy para hacer un reset en la vida donde Él te va a entrar. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Otro concepto es una vida de pecado, anótalo. Ten cuidado con una vida de pecado. No juegues con el pecado. Anótalo, el pecado te puede hacer insensible. El pecado te puede llevar ¿a qué? Anótalo, el pecado te lleva a la esclavitud, te domina, te controla y te esclaviza y tú lo sabes. Has cometido muchos errores, has perdido muchas relaciones, muchos fracasos en la vida por el pecado. El pecado viene a tu vida, es para matar, robar y destruir. Una vida de pecado cauteriza, nota esto, una vida de pecado cauteriza tu corazón. Y puede cauterizarlo a tal nivel que Dios te habla y tú no lo escuchas. Te soltó en banda. Para que tenga tu experiencia y cuando te caigas y te levantes, puedas entonces tener la revelación de que necesitas de Él. La vida de pecado te puede cauterizar, te puede hacer insensible a la voz. Número 5, la autosuficiencia. Ten cuidado con esto. El creer en Dios a tu manera. ¿Por qué? Porque confían más en tu estatus económico, tu estatus social. Confían más en tu estatus académico, arrogante, soberbio, orgulloso. Por tus logros. Eso es un impedimento muy grande. Proverbios capítulo 3, 5, 6. Proverbios capítulo 3, 5, 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No dependas en tu prepotencia. Es un impedimento muy grande. ¿Por qué? Porque viene siendo también otras voces que vas a escuchar y es tu propia voz. Tú no quieres inclinarte en tu propio entendimiento. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. La palabra reconocerlo viene de la palabra yadá, la cual significa intimidad. En tu diario vivir, no importa lo que esté sucediendo. ¿Por qué? Anota esto. Número 6. ¿Cuál es también número 6? El estar atareado en la vida. El estar atareado, número 6, es un impedimento
el estar atareado, porque es difícil escuchar la voz de Dios, apacible y delicada, en medio de los afanes, los problemas, las preocupaciones, si no tienes una relación personal e íntima con Él. Los afanes de la vida están diseñados. Por eso Satanás, mucha gente la entra en deuda, para que la persona tenga que trabajar y no poder disfrutar de lo que Dios le da. Porque ¿qué vale comprar una casota y no poder hacer un hogar dentro de la casa? Por estar atareado, porque no tienes tiempo de orar, porque no tienes tiempo. Y ese atareo muchas veces te lleva a que los problemas se presentan y se te olvida que hay un lugar donde Dios te está esperando para intimar y orar y tener comunión y relación contigo para resolverte el problema. El atareo número 7. Número 7. La falta de perdón. Y quiero terminar con esto. La falta de perdón. La falta de perdón produce, anótalo, resentimiento y amargura. Cuídate. Esta es una de las ofensas, donde la Escritura habla de ofensa en la vida. Las ofensas, anótalo. Las ofensas en la vida vienen siendo como la carnada de Satanás. Porque en el momento que tú muerdes esa ofensa y no la sacas y no perdona a la persona, oye, si Dios te ha perdonado todo lo que ha hecho en la vida, ¿cómo no perdonar lo que la persona te hizo 1, 2 o 3? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, no, yo en la vida no he matado, no he robado, pero yo he mentido, he hecho, he cometido errores, horrores? ¿Cuántos dicen amén a eso? Si Dios te perdonó cuando no te lo merecías, si Dios te perdonó por todo, ¿cómo no perdonar la falla de otra persona que tal vez no conoce a Dios y por eso falló? Así como tú cuando no conocías a Dios fallaste. Cuídate de un corazón endurecido por la falta de perdón. La falta de perdón produce resentimiento y amargura. La falta de perdón endurece tu corazón y es un impedimento, porque Dios es un Dios lleno de amor y un corazón endurecido no encaja. El amor no puede fluir. No es que Dios no puede fluir. La condición de un corazón endurecido por la falta de perdón, por el resentimiento, por lo que me hicieron del pasado, eso impide mirar al futuro. Tu pasado no puede dictar tu futuro. No permita que nada dicte la condición de tu corazón. No lo hagas. No lo permitas. Tú tienes el poder para determinar la condición de tu corazón. La condición de tu corazón se determina, anótalo, por lo que tú le permites entrar. Cuando tú le permites entrar la palabra de Dios en esa comunión, te vas a parecer más a Él. Dime con quién anda, te diré quién eres. Dime que tú pasas tiempo con Dios y yo te diré cómo está la condición de tu corazón. Muéstrame una persona con un corazón endurecido. Aún yo, cuando me ha ofendido, he tenido que ir a aquel lugar, aquel cirujano que sabe cómo lidiar, sanar y restaurar tu corazón, para que tu corazón pueda estar sensible a su voz, sensible a su presencia. Porque un corazón endurecido, con falta de perdón, es un impedimento, es un obstáculo muy grande. Un corazón endurecido impide el fluir del Espíritu de Dios en ti. Un corazón se endurece por falta de perdón, por resentimiento, por amargura. Por eso Dios dice, aun que ame a tus enemigos. Y muchas veces la Escritura dice, ama a tus enemigos, y no sabemos cómo. Uno de los dilemas también de cuando no interpretamos bien la voz de Dios es que muchas veces Dios nos habla y lo que Él nos dice no tiene sentido. Que ame a mis enemigos. No, eso no es Dios hablándome. Eso no es Dios hablándome. Él dice ojo por ojo, diente por diente. Soy Viejo Testamento, viejo. Él dice ojo por ojo, diente por diente. Que ame a tus enemigos, sí. Ora por tus enemigos. ¿Sabes por qué? Porque tú portas todo lo que esa persona necesite para que esa persona misma sea sanado y se convierta como una vez tú te convertiste. Mira, una de las almas más grandes y poderosas que tú puedes tener aquí en la tierra es el amor de Dios incondicional. Sin mirar a quién. Ama a tu enemigo. Invierte en su vida. Dice que ámalo, bendícelo y ora por él. Dice si pide, dale. Porque entre los gentiles y los impíos se dan y ¿qué diferencia vas a hacer en la vida? Si necesita, dale. No lo haga con hipocresía. Pero pastor, si yo no lo siento, métete entonces en la presencia de Dios para salir sintiéndolo. Porque mientras más tiempo pasas con Dios, más vas a sentir como Dios siente por esa persona.
No lo siento, me siento hipócrita. Agarra eso y trágatelo y vete a la presencia de Dios para que salga con el amor y sientas el amor que Dios tiene por ese inconverso, porque lo tuvo contigo y por eso te salvó. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes.